Y la clase de ayer se las estoy subiendo ahora, justamente estaba con el tema del YouTube, digamos que se me había quedado un poquito pegado, pero ya está, ya en pocos minutos más se los puedo subir. ¿Ya? Profe, una consulta rápida nomás. El tema de las preguntas, ¿hay que mandárselas al correo a través de Word o de alguna otra forma en el aula? El mismo aula ya está habilitado, digamos, para que puedan subir los archivos. El mismo campus Ah, virtual. ya, ¿Ya? Entonces ustedes ya, ingresan profe. ahí en la unidad 1, donde dice tarea, responde las preguntas, digamos, en un archivo Word, las copian desde ahí, las pegan en un archivo Word y las responden. ¿Ya? La idea es que lo que estén respondiendo ustedes lo entiendan, digamos, porque de esa forma yo cuando la revise voy a ver el nivel de comprensión que tienen ustedes del contenido, digamos, que hemos ido pasando. ¿Ya? Esa es un poquito la idea. La idea no es Profe, copiar algo. Dígame. disculpe, el foro que mandó, el primer foro, disculpe, recién lo acabo de ver, ¿hasta cuándo podemos enviárselo o ya era el tiempo de plazo? Está habilitado también. Muchas gracias. ¿Ya? Así que, por favor, ahí tienen esas dos actividades, por lo menos se van a entretener en estos días, digamos, porque el otro foro era de la semana pasada, pero extendí el plazo porque vi que nadie se había metido a responder el foro, así que ahora lo voy a dejar habilitado para que ustedes también lo puedan ver. O sea, lo pueden ver, pero me parece que hay una forma más explícita de que lo vean. ¿Ya? Voy a revisar esa parte. O bien les voy a mandar un mensaje, digamos, explícito para comentarles al respecto. ¿Ya? Bien, jóvenes, lo que han visto hasta ahora, díganme, ¿se ha ido entendiendo o no, digamos? ¿Cómo ven la materia? Me imagino que... comenten ustedes. La primera parte siempre es un poco teórica. ¿Algún comentario? Vamos, David Olmedo, David Olmedo me parece que no corresponde. David Olmedo, tú eres el de la casaca negra, digamos que se la está Sí, arreglando. profe. Sí. Perfecto. David Olmedo, entonces ya estamos a 20, ¿verdad? 20. Olmedo. ¿Quién más? Profe, ¿cuál era su pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahora, digamos? ¿Cómo ve el nivel de dificultad o fácil en cuanto a los contenidos, digamos? ¿Eran muy distantes lo que estaban acostumbrados a ver? Porque vamos a La entrar... verdad, profe, ¿Sí? yo no sabía mucho al respecto, pero me estoy dando cuenta que sirve bastante aprenderse los conceptos para poder manejar los tecnicismos de la materia, así que lo encuentro muy importante y interesante hasta el momento las clases. Ya, vamos bien, entonces vamos a ir superando eso porque ahora vienen las clases más prácticas donde quiero que entren ya a soltar la mano y vayan viendo para qué sirve realmente la contabilidad en su vida, digamos, porque ustedes el día de mañana no toda la vida van a querer trabajar a patronado, me imagino que en algún minuto van a querer también colocar algún tipo de empresa de manera independiente. Empresa que puede estar Claro, directamente al tema de recursos humanos, digamos, porque en esta dinámica empresarial en la que nos encontramos, cualquier nueva idea es bienvenida, digamos. Y como hoy día está todo funcionando de manera online, cualquier empresa, digamos, que pretenda hacer su gestión de contratación de personal, de alguna forma hoy en día lo tiene que ver quizás online y a los postulantes también a lo mejor hacer algún tipo de evaluación online. Y ahí hay buenos desafíos, digamos, y hay algunas empresas que me imagino que ya tienen mucha trayectoria en el mercado, que están en esa misma línea, pero para eso, para todo el mundo hay mercado, digamos, porque las empresas que están consolidadas normalmente cobran muy caros sus servicios, ¿ya? Y por lo tanto siempre es bueno otras empresas que atiendan otros nichos de mercado que ellas no cubren, digamos, por los precios que tienen. Y por eso, digamos, siempre el amplio, el abanico de posibilidades empresariales para las personas en sus distintas profesiones es un tema relativamente importante y ahí es donde la contabilidad, la administración, las finanzas van a jugar un tremendo rol, digamos, y además de su carrera, de lo que ustedes estudian, complementado con remuneraciones, complementado con
con contratación de personal, con temas de finiquito del personal, naturalmente que puede ser un tremendo desafío que el día de mañana ustedes puedan emprender, digamos, y ahí naturalmente se forman las sociedades cuando uno no tiene el capital suficiente, se puede juntar con otras personas y 2, 3, 4, 5 personas y hacen una sociedad y cada uno hace su aporte capital y para eso lo primero que hay que ver, digamos, bien cuál va a ser la escritura de constitución, ¿ya? Yo en mi vida he tenido varios tipos de sociedades y han sido bastante interesantes, digamos, y cada 10 años en promedio me reinvento en una actividad nueva porque me aburro de las cosas. Aunque ustedes no lo crean, siempre me estoy reinventando en una nueva actividad. Fui, por ejemplo, auditor de estados financieros, trabajé para una multinacional durante muchísimos años. Después me cambié de estado financiero a prestación de servicios de outsourcing de auditoría interna, es decir, le entregué el servicio de auditoría interna también a empresas, digamos, a través de un contrato. Luego de eso me convertí en asesor financiero en las normas SOX, ¿ya? Que son para las empresas que transan en la Bolsa de Nueva York. Después, más adelante en el tiempo, me puse a hacer unos cursos de auditor de calidad, ¿ya? Y ahí me metí con lo que era la norma ISO, la norma chilena 2909, etc. Y también me certifiqué en una de ellas, digamos, y prestamos servicios también, digamos, a distintas empresas, principalmente empresas pymes que necesitan de alguna forma asesorías de tipo financiera, de tipo de administración, digamos, de cómo formar una estructura organizativa, digamos, que les permitiera a ellos tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Los desafíos son múltiples, ¿ya? En ese sentido. Después me gustó la parte académica y me convertí, o me gustó esa área hasta que en algún momento tomé la jefatura de carrera de alguna institución y posteriormente también estuve como 10 años en esa área y así sucesivamente me entretengo, digamos, en las dinámicas de cambio de actividades, ¿ya? Por eso te digo, uno puede ser trabajador en una empresa durante algún tiempo, aprenda las metodologías, lo ideal siempre es que postulen a las grandes empresas, las grandes corporaciones, porque ellos tienen todas las metodologías de punta, digamos, ¿no? Ya sean software voy a decir, en el caso de ustedes, de contratación, el software de pago de remuneraciones, ¿ya? U otro tipo de software que siempre soportan las actividades que están detrás de las personas que están en las distintas áreas, ¿ya? Prácticamente hoy en día todas las áreas que existen en una organización tienen de soporte algún tipo de aplicación o de software, digamos, para realizar su función. Y por lo tanto, en ese sentido, es bueno aprender de las grandes y después con los años poder a lo mejor independizarse y formar una sociedad. Y como te digo, todos los conocimientos que hoy día ustedes están adquiriendo aquí en la universidad, el día de mañana los van a necesitar nuevamente, van a necesitar refrescarlos, ¿ya? Si bien alguno de ustedes va a guardar la información en sus cuadernos, digamos, en su archivo electrónico, y es bueno que se haga una buena biblioteca al respecto, materia por materia, contenidos, digamos, y después los ejercicios prácticos, para efectos que el día de mañana ustedes puedan recurrir a ellos, y si no quieren dedicarse a un tema en específico, digamos, pueden solicitar asesoría, pero ya tienen los conocimientos previos, ¿ya? Es decir, no va a venir ninguna persona a engañarlos respecto de algún tipo de actividad que ustedes le estén solicitando. O si contratan un contador externo para que les lleve la contabilidad, les declare el IVA y después finalmente les prepare la renta, ¿ya? Y no solamente el IVA, hay que pagar las imposiciones todos los meses. Así que en ese sentido pueden contratar a un contador, o bien si ustedes se manejan en el tema y se manejan con el servicio de impuestos internos, ustedes mismos pueden hacer ese tipo de declaraciones, declaración del IVA, ¿ya? Y en el tema de la renta les diría que es un poquito más específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que uno aprenda a hacer la declaración de renta una vez y de ahí somos todos felices y aprendimos para siempre. Desgraciadamente todos los años, ¿ya? No quizás todos los años, pero cada 2 o 3 años hay una reforma tributaria, ¿ya? Y empiezan a cambiar las normativas tributarias por A, B o C motivo, digamos, y en ese sentido hay que estar siempre actualizado.
¿ya? Los contadores normalmente son los que se actualizan en temas propios de su profesión. Ustedes naturalmente también se van a tener que ir actualizando permanentemente durante su vida profesional en los temas naturalmente en los cuales ustedes se estén desarrollando y se quieran potenciar en esas áreas. Y por lo tanto, son desafíos tremendamente interesantes, divertidos, ¿ya? Entretenidos, voy a decir, el capacitarse permanentemente. Ustedes pueden ver los estudios como un tormento, una necesidad, un mal mayor, etc. Al contrario, es un privilegio poder estudiar y después el día de mañana tener la posibilidad de usted aplicar sus conocimientos, ya sea en una empresa, digamos, para ayudar a otros en ese sentido, y finalmente también poder colocar su propia empresa y también a través de su empresa dar trabajo a otras personas, digamos, en ese sentido. Y el tema del dinamismo, digamos, de las nuevas aplicaciones computacionales que ustedes se van a ir encontrando para los nuevos desafíos del siglo XXI, naturalmente que los obliga a estar siempre intrusiando en áreas propias de su especialidad para ver de qué forma ustedes se empiezan a reinventar, digamos, en sus conocimientos. Porque afortunadamente o desafortunadamente para algunos, la tecnología llegó para quedarse y para seguir una actualización permanente, una upgrade permanente de lo que son los temas tecnológicos, ¿ya? Por eso le decía que las grandes corporaciones están obligadas siempre a tener la última tendencia, porque sus clientes, ¿ya? Que normalmente también tienden a ser de la misma línea, grandes corporaciones, también van con la última tendencia. Entonces esto es una carrera competitiva, digamos, que siempre se está actualizando, ¿ya? Y son posibilidades en las cuales ustedes van a tener la posibilidad de mantener a sus familias y mantener una buena forma. Esa es la dinámica, digamos. Entonces, el estar siempre leyendo, actualizándose, haciendo cursos de inglés, ¿ya? Porque el inglés, si no lo manejas diariamente, se te va olvidando. Yo debo tener unos 5 cursos de inglés, si ustedes me preguntan, siempre se me olvida. Ahora, ¿cuándo se me activa? Cuando me toca viajar a alguna parte, etcétera, y me toca interactuar con otras personas, entonces empieza una maquinita ahí en la cabeza como a recordar algunos conceptos y ahí me empiezo a comunicar. Pero es como un engranaje, digamos, que está medio oxidado, porque en realidad en el día a día no lo practico, ¿ya? Salvo cuando estoy viendo alguna película en inglés, digamos, con las traducciones, o la veo en español con las traducciones en inglés, que también eso ayuda bastante, digamos, ¿ya? Entonces, esa es como la invitación que les hago, chicos, en este sentido, a entender las materias. Y bueno tu aporte, el que me dijiste, pero por eso lo quería complementar, ¿ya? Para que vean el potencial que tienen de sus distintas asignaturas en este sentido. ¿Algún comentario? Disculpen, comencé a grabar, ¿verdad? Sí, estábamos grabando. Ya, jóvenes, entonces, eso es lo que les quería comentar, digamos, tener una pequeña retroalimentación de lo que estábamos viendo. En ese sentido, si se entendía o no se entendía, y en esa dinámica, a ver si hoy día alcanzamos a llegar a lo que es la famosa partida doble, que es la esencia de la contabilidad, es como la ABC de la contabilidad, ¿ya? Y en ese sentido, haciendo la introducción se la voy a hacer después, digamos. Ahora voy a terminar el apunte que estábamos viendo ayer, porque quería que entendieran que existen distintos tipos de contabilidades. Y cuando digo diferentes tipos de contabilidades, me refiero a que alguien puede decir, oye, en nuestra empresa, que somos una fábrica, y tenemos distintas líneas de producción, por ejemplo, a mí me gustaría tener algún tipo de herramienta que me permitiera determinar el costo de cada una de las líneas de producción. Cuánto me cuesta producir, por ejemplo, escobas, cuánto me cuesta producir palas, cuánto me cuesta producir, no sé, lo que ustedes quieran, digamos, en sus distintas o diferentes líneas de producción. Y por lo tanto, existe una contabilidad que se llama contabilidad de costos, ¿ya? Que se preocupa justamente de ir construyendo el costo de los productos que se van fabricando dentro de una organización. Me refiero, por una parte, van a tener materias primas, por otra parte, tienen los trabajadores en las líneas de producción, naturalmente, capataces, etcétera, obreros, gerentes, que van a estar ahí participando en los distintos procesos, ya sea supervisando, controlando, etcétera, y de qué forma se puede ir asignando esos costos a las distintas áreas de producción. En el tema de los servicios también, ¿ya? También se puede aplicar una contabilidad de costos porque a lo mejor las empresas entregan distintos tipos de servicios.
Y por lo tanto también es bueno saber cuál es el costo de cada uno de los servicios, es decir, cuánto me cuesta prestar cada tipo de servicio, de tal forma de poder marginar, ¿ya? O colocar un margen de utilidad que sea naturalmente adecuado, pertinente y competitivo, ¿ya? Frente a la competencia. Ya, recuerden que si ustedes colocan un margen de utilidad muy alto, a lo mejor no son competitivos y nadie contrata sus servicios. Y lo mismo en las líneas de producción, ¿ya? Entonces, uno siempre está mirando los costos propios y también está mirando la competencia en el sentido de en cuánto lo están vendiendo ellos. Mira, fíjate que este producto, el que yo estoy fabricando, ellos lo están vendiendo en 1.000 pesos. Y mis costos de producción en este minuto son 1.200, es decir, algo malo tenemos, porque si ellos lo venden en 1.000 pesos, además están marginando con utilidad. Entonces yo ahí tengo que entrar a conversar con los gerentes de producción, etcétera, qué es lo que sucede, digamos, para poder abaratar mis costos, ¿ya? Y ahí uno empieza a controlar los costos de cada línea de producción. Y a lo mejor en algún minuto dicen, no, lo que pasa es que tenemos mucho desperdicio en mercadería, en la línea de producción, entonces hay que mejorar esa parte, ¿ya? Y al tener menos desperdicio, naturalmente que empiezan a bajar los costos porque se empieza a reutilizar ese desperdicio, digamos, y se vuelve a incorporar al proceso productivo, ¿ya? Y así, naturalmente, después pueden ir marginando y esos márgenes, naturalmente, son los que le dan la sostenibilidad o sustentabilidad en el tiempo, digamos, a las distintas líneas de producción que tiene la empresa, que se están vendiendo, y las líneas que no sean tan competitivas, digamos, o que sean muy caras en un minuto determinado, se descontinúan y no se presta más esa línea, no se entrega más. ¿De acuerdo? Entonces, ahí van a encontrar una contabilidad, por ejemplo, de costos. Y así nos vamos a encontrar con diferentes tipos de contabilidades específicas, digamos, según las necesidades. Hay otro sistema que se lo implementaron los norteamericanos, que es un sistema ABC, ¿ya? Por actividades que definen ellos. Y eso, ese sistema de contabilidad lo que pretende es asignar todos los costos que tiene una organización, todos sus gastos, costos, etcétera, a los distintos productos según algún mecanismo de prorrateo, digamos, en cuanto a las cantidades ya, o volúmenes de producción. Y costean todo, absolutamente. ¿Ya? En el sistema de costeo tradicional, lo único que se costea son lo que está directamente asociado a la producción de un determinado bien, producto o servicio, por ejemplo, un celular. ¿Ya? Todas las personas que trabajan directamente en la elaboración del celular, todas las personas que tienen que ver con los controles de calidad, etcétera, los gerentes de la fábrica que están vinculados directamente a la producción. Porque por una parte tenemos gerencias de fábrica, pero por otra parte vamos a tener la gerencia de administración y finanzas. Y ahí se establece una diferencia. Los gastos de administración y finanzas no se costean en los productos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las ventas menos los costos de venta, digamos, me van a generar un margen, menos los gastos de administración y finanzas, naturalmente que me va dejando otros márgenes, digamos, que ahí le voy a rebajar los impuestos y asunto arreglado. ¿Ya? Pero son distintas formas de ver. Los gastos de administración no forman parte de los costos, en lo que es normalmente el sistema de costeo tradicional. ¿Ya? De tal forma que los gerentes dicen, bueno, la fábrica nos cuesta tanto, digamos, eso está siendo asignado, y todos los costos, naturalmente, se traspasan a los productos que se van a vender, ya los clientes pagan esos costos y asunto arreglado, somos todos felices y contentos, y más encima de eso nos deja un margen para cubrir los gastos de administración. Si los gastos de administración son muy altos, naturalmente se empieza a desvincular gente en ese sentido sin afectar la producción. No sé si me entiende. Entonces, ahí podemos encontrar otro sistema de costeo ABC, que en el caso de los norteamericanos dicen, no, que sea todo costo de parte de los clientes, y los gastos de administración también, los prorrateamos, los distribuimos y asunto arreglado, y que lo paguen todos los clientes. Es más o menos un poco la filosofía que tiene de administración Horst Polman, ¿ya? En el caso del Jumbo, ¿ya? Ellos manejan el Jumbo y hay una matriz que se llama Cencosud, ¿ya? Una casa matriz, voy a decir, o la que maneja el holding de empresa, un holding, digamos, un conjunto de empresas. Entonces, en ese proceso, cuando ustedes ven un mall, ustedes van a ver que hay una serie de locales. Esos locales son arrendados al mall. Todos los gastos, ¿ya?, que están asociados al mantenimiento del mall se van prorrateando por metro cuadrado
según los arrendatarios, los locales que hayan arrendado por metro cuadrado, etcétera. Entonces se toman todos los gastos del mall, ya sea de mantención de ascensores, de escaleras mecánicas, de aseo, de seguridad, etcétera, y todas las facturas de esas se hace un solo total y se prorratea por metro cuadrado a cada arrendatario. Entonces se le cobran más encima el arriendo y los gastos comunes. Algo que ustedes a lo mejor si viven en departamentos van a entender. ¿Ya? Y por lo tanto, el mall prácticamente empieza a tener cero costos, porque además del arriendo, el mall se lleva un porcentaje sobre las ventas. ¿Ya? Mientras más vende un local en un mall, aparte de su canon de arriendo, tiene que pagar un porcentaje sobre las ventas. Mientras más vende, mayor es el porcentaje que le tiene que pagar al mall. Entonces te podría decir que el mall, o quien es dueño de un mall, prácticamente no tiene ningún tipo de gastos. ¿Por qué? Porque los gastos lo entran a financiar todos sus gastos, ya sea de las actividades de, no sé, si hay una actividad de Navidad, ¿ya? Una actividad para el 18 de septiembre, etc. Todos esos gastos se prorratean entre todos los locatarios. ¿Por qué? Porque una actividad de Navidad, por ejemplo, beneficia a todos los locatarios en el sentido de que viene más gente, los niños son más felices, digamos, etc. Y salen todos beneficiados por la cantidad de gente que viene por esa actividad que están desarrollando. ¿Ya? Entonces, para todo ese tipo de cosas, la contabilidad naturalmente va entregando un tremendo soporte, ¿ya? En ese sentido, y ese control es minucioso, y esos controles son diarios, digamos, las ventas diarias de cada local son registradas, digamos, por la administración del mall, propiamente tal, de cada mall, digamos, todos los malls tienen una administración, y en ese sentido, lo que se le exige al administrador del mall es rentabilizar cada metro cuadrado que tiene al interior del mall, ¿ya? Cada metro cuadrado construido. Entonces, es interesante cómo se va mezclando la información contable con la información que necesitan los administradores para poder cumplir las metas y objetivos que les ha colocado naturalmente los dueños de la organización. ¿Se entiende? Bien. Espero no haberlos perdido, dígame cuando se pierden, por favor me dicen, no, sabe que nos perdimos completamente, o realmente entendemos un poco para dónde va la contabilidad y cuál es su utilidad. Y por eso le voy a complementar ahora, o compartir, las definiciones que ustedes ya las tienen en su aula, pero que a veces es necesario una explicación adicional. ¿Dudas, inquietudes, antes de entrar a compartir? No, profe. Ya, entonces estamos bien. Déjame ver cuál era el apunte que tenía disponible. Contabilidad empresarial, déjame ver si no me equivoco, es esa. Dígame si pueden verla, por favor. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, se ve. Gracias. Déjame cerrar unas páginas, digamos, y vamos a ver si... Ya. Cada vez que abro una pantalla me pierdo de ustedes, pero déjame un segundito, aprieto acá. Ya. Si llega alguien, me avisa, por favor, que no puede ingresar al aula. ¿Quién más? Ahí están todos ustedes. Ya. Bien, joven. Entonces, cuando hablamos de contabilidad empresarial, ¿ya? Es la contabilidad naturalmente que requiere la empresa, ¿ya? Y los informes, los estados financieros que periódicamente requieren, ¿ya? Normalmente y tradicionalmente la contabilidad prepara estados financieros anuales, ¿ya? Es decir, desde todas las actividades económicas que ha realizado una económica financiera, digamos, que ha realizado una entidad, desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Eso es lo que llamamos periodo, normalmente. ¿Ya? Y en ese periodo la empresa va a tener una gestión, y esa gestión al 31 de diciembre tiene un resultado. Para ver si la empresa durante ese periodo ganó o perdió dinero, ¿ya? O tiene utilidades o tiene pérdidas, voy a decir más concretamente, hay que preparar lo que se denomina los estados financieros. Y los estados financieros no es más ni menos que una síntesis o un resumen estructurado, digamos, con distintos estados financieros, en el cual nos van a indicar, por ejemplo, cuál es la situación financiera de la empresa, que se llama un estado de situación financiera.
qué resultados hemos obtenido durante ese periodo, y tenemos un estado de resultado, en el cual va a estar separado, digamos, por distintas cuentas, ya sea de ingresos, ya, para la empresa, o de utilidades para la empresa, y una serie de cuentas de gastos o de pérdidas que ha obtenido la empresa. Entonces, al hacer la diferenciación entre las cuentas de ingresos menos las cuentas de gasto, naturalmente también se genera un resultado, que es el resultado final, que es lo que le interesa a la mayoría de los empresarios. Oye, ¿ganamos o perdimos? Digamos, ¿en qué situación estamos? También a ellos les interesa, como en estos estados financieros, saber en realidad cuál fue el origen del flujo monetario, ¿no? Del flujo financiero que tiene la empresa. Y ayer se lo explicaba con actividades de la operación, ¿ya? Derivados simplemente de las ventas, cuánto me están pagando por las ventas, digamos, los clientes, que se llaman actividades de la operación, porque la operación dice relación con el giro del negocio. El giro del negocio dice relación para lo cual tú formaste el negocio. Si yo tengo una compra-venta de vehículos, ese es mi giro, compra-venta de vehículos. Si es un almacén, venta de barrotes, digamos, ese es mi giro. Todo lo que es venta en ese proceso es mi giro, ¿ya? Entonces hay distintas empresas con distintos tipos de giro comerciales, ¿ah? A lo que se dedican. Entonces van a tener ingresos, ¿ya? Derivados del giro, y van a tener ingresos seguramente de actividades de inversión, cuando ustedes vendían algunos activos que tenían ustedes, como terrenos, máquinas, cualquier cosa, me va a ingresar dinero que no proviene del giro, ¿se entiende? Porque yo tenía unos terrenitos también a nombre de la empresa, pero ahora los estoy enajenando y me llegan ingresos. Pero separo esos ingresos para saber que no son del giro, porque imagina que mis ingresos del giro fueran 10 millones de pesos, ¿ya? Anualmente. Pero vendí un terreno que valía 200 millones, entonces me van a ingresar dinero a lo mejor por 200 millones, más 10 millones son 210 millones. Y alguien que no sabe cuál es el origen del dinero, va a decir, oye, esta es una empresa, pero fabulosa. Y no es así, porque una vez que vendiste el terreno, ya no tienes más terreno y no puedes volver a generar la misma cantidad para el próximo año. ¿Se entiende? Y también podría ser el origen del dinero de algún préstamo que obtuviste. Cuando yo le pido un préstamo a un banco, el banco lo que hace es prestarme dinero y ahí me ingresa dinero, me ingresa un flujo en efectivo. Y por lo tanto ahí se genera otro estado financiero que se llama estado de flujo efectivo. Lo que estamos construyendo es la contabilidad empresarial. Pero lo que te quiero decir es que al 31 de diciembre el contador tiene que empezar a preparar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo. Ahora, en el caso del patrimonio, ya, el aporte inicial que hicieron los dueños, más las utilidades que han ido acumulando a través del tiempo, porque las utilidades se van acumulando, digamos, ¿ah? Y las pérdidas también. Las utilidades van sumando al patrimonio y las pérdidas van disminuyendo el capital que tenían originalmente. Entonces, los patrimonios empiezan a subir o aumentar dependiendo de las utilidades que tenga o pérdidas que tenga la empresa. Entonces también hay un estado que se llama estado de cambios en el patrimonio, ¿ya? Pero además los inversionistas, aparte de mirar estos estados financieros, les gustaría tener una explicación, ¿ya? Respecto de la actividad de inversión, respecto de cómo se constituye o cómo es, disculpen, cómo, por ejemplo, en propiedad, planta y equipos, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de activos que están detrás de propiedad, planta y equipos? Cuando digo propiedad, planta y equipos, me refiero a lo que antiguamente se denominaba activos fijos de la empresa, es decir, activos que son utilizados para la explotación del negocio. Maquinarias, vehículos, muebles y útiles, equipos computacionales, ¿ya? Terrenos, inmuebles. A eso le denominamos propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando uno mira un estado financiero, solamente ve la palabra propiedad, planta y equipos, pero no ve el detalle. ¿Por qué? Porque como decía ayer alguna de sus compañeras, también una de las características que uno le pide a la contabilidad es que de alguna forma sea comprensible, ¿ya? Entonces, para ir facilitando la comprensión de la gente o de los usuarios de la información contable, uno tiende a resumir, ¿ya? Y presentar los estados financieros en lo que denominamos cuentas contables, que ya van a entender, digamos, y esas denominaciones de las cuentas contables agrupan
muchas veces todo lo que está detrás. Por ejemplo, yo les digo una cuenta bancos, ¿ya? Usted puede pensar que es un solo banco, pero detrás de la cuenta bancos a lo mejor tenemos 10 bancos. ¿Por qué? Porque es una empresa grande que le gusta operar con el Banco de China, digamos, porque por las distintas operaciones que estamos realizando con China. Pero también me interesa con España, digamos, y ahí a lo mejor opero con el Banco Santander, pero también tengo operaciones con Estados Unidos y ahí me interesa tener el Citibank, ¿ya? Y para otro banco, etcétera, y así voy diversificando, digamos, mis operaciones con los bancos. Entonces, pero en los estados financieros, un inversionista o alguien, un usuario, ya sea interno o externo, solamente va a venir la palabra banco. Pero requeriría entonces yo otro estado financiero que me entrara a explicar cómo están constituidas las partidas dentro de cada una de esas cuentas. Entonces, cuando yo veo el detalle de bancos, en este otro estado financiero, voy a ver, tiene tanta plata en el banco, tanto, y ahí sí me hace el total que tenía. Y ese otro estado financiero se llaman notas explicativas a los estados financieros. Al final, se preparan 5 estados financieros, ¿ya? Que es el estándar, digamos, mínimo que deben presentar todo tipo de empresas, digamos, cuando presentan sus estados financieros, ¿ya? Y todos los inversionistas, etcétera, en algún minuto requieren ver eso para saber en qué tipo de empresas van a invertir. Y para eso están las corredoras de bolsa, ¿ya? Que cuando le proponen a los inversionistas en qué empresa invertir, digamos, ellos hacen un análisis financiero, etcétera, se los presentan a los inversionistas y ellos convencen a los inversionistas de invertir en tales o cuales empresas y ellos se ganan una comisión como corredores de bolsa. Entonces el inversionista pone 1.000, ya ellos se quedan con un porcentaje, el 1%, voy a decir, de la operación, o naturalmente que es mucho menos, pero se quedan con un porcentaje y esa es su comisión. Entonces a ellos les interesa que los inversionistas operen con determinadas corredoras, porque ellas compiten por ofrecer la mejor rentabilidad a sus inversionistas, ¿ya? Entonces, en ese proceso vienen todas estas compra-venta que ustedes han visto típicas en las películas, digamos, que están comprando, vendiendo acciones y hoy en día, digamos, es mucho más digital el tema. Antiguamente habían personas que están en un recinto, digamos, todos gritando, comprando, vendiendo, vendo tales acciones y alguien levantaba la mano, yo te las compro, etcétera, y esa era la dinámica. Pero cada una de esas personas que estaba ahí representaba a los inversionistas que estaban detrás, que decían, ya, mira, si venden acciones de esta, cómprame, ¿ya? Entonces, dentro de esa dinámica era bien divertido o bien entretenido ese tema. Si a alguno de ustedes le tocó o alguna vez le interesa ir a la bolsa, naturalmente que se pudiera dar un paseo porque ellos también reciben a personas, digamos, o a instituciones educativas que se van a dar una vueltecita ahí a la bolsa, digamos, para ver cuáles son el tipo de operaciones. Pero hoy día prácticamente les diría que uno puede ver simplemente las salas vacías porque ya todo eso se realiza de manera digital. La tecnología también llegó en ese sentido, digamos, a impedir ese tipo de operaciones y ahora ya todas las transacciones son digitales en ese sentido y los operadores, los corredores ya están detrás de un computador simplemente haciendo todo tipo de transacciones, ¿ya? De una manera distinta en ese sentido. Pero, bueno, con ese análisis de los estados financieros, entonces, las distintas unidades de la empresa pueden ir haciendo los análisis de tipo financiero. Y si ustedes veían acá, pueden hacer análisis de la solvencia, qué tan solvente esta empresa, de la liquidez, cuánta plata tiene para hacer, para cubrir la exigencia de corto plazo, digamos. ¿Ya? Cuando hablo de corto plazo, siempre el corto plazo, que ustedes escuchan la palabra corto plazo, está referido a los vencimientos en los próximos 12 meses. ¿Ya? Es decir, siempre dentro de un año. Cualquier cosa que exceda el año se denomina largo plazo o no corriente. Lo que se denomina hoy día, antiguamente se denominaba corto plazo y largo plazo, que es lo que la mayoría de la gente entiende. Pero hoy día se habla de las deudas de corto plazo, o sea, deudas corrientes, que son de corto plazo, deudas corrientes y deudas no corrientes. ¿Ya? Y ahí todo el mundo ya entiende que son de largo plazo. ¿Ya? Pero es una sutileza, digamos, para efectos de los entendidos y que se manejan en los temas financieros. Entonces la liquidez dice relación con cuánto dinero tengo para cubrir naturalmente las obligaciones de corto plazo.
Los apalancamientos de tipo financiero, ya van a ver que las empresas, para tener una mejor presentación financiera, tienen o existen algunas herramientas para permitirles que tengan un mejor uso de los recursos, voy a decir en ese sentido, ¿ya? Si son sólidas, rentables, desde el punto de vista económico, cuál es su ciclo de caja, ¿ya? U otros, cuál es la rotación de los inventarios, ¿ya? Es decir, las mercaderías que tengan bodega, cuántas veces rotan en el año, por decir algo, ¿ya? Entonces, todos son indicadores que en algún minuto van a ir mejorando lo que es la gestión de la empresa, la gestión empresarial. Entonces, cuando alguien dice, vamos a contratar a un gerente, el gerente general que va a administrar este negocio, normalmente son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, digamos, personas que tienen una formación en un área determinada, digamos, para poder manejar una determinada empresa, digamos, para el logro de sus objetivos y metas. Y en ese sentido, los dueños de la empresa les pagan un sueldo, digamos, para que ellos puedan administrar un negocio y obtener la utilidad y metas que ellos se han propuesto, ¿ya? Entonces, estos señores se tienen que apoyar en lo que es la herramienta contable y en las distintas técnicas, digamos, financieras para poder mejorar su gestión en ese sentido. Porque mientras más utilidades tiene, muchas veces los gerentes perciben un bono que está directamente relacionado con la utilidad de la empresa. Entonces, mientras más gana la empresa, el gerente está incentivado, ¿ya?, para generar más utilidades y de tal forma de poder cobrar el bono final de año, digamos, sobre las utilidades que tiene la empresa, ¿ya? Entonces son incentivos, alguien dirá a veces bastante lucrativo, digamos. Entonces el gerente va a presionar a todo su equipo de trabajo de tal forma que todos vayan también teniendo algún tipo de incentivo en el logro del objetivo y metas, ¿ya? Entonces el gerente de ventas también tiene una comisión por cumplimiento de metas, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces es interesante cómo se van gobernando las organizaciones, ¿eh? El gobierno corporativo de las organizaciones. No sé si han escuchado gobiernos corporativos, pero dice relación con cómo se gobierna una determinada empresa o una determinada entidad económica o unidad económica, ¿ya? También podemos encontrar algún tipo de contabilidad tributaria, netamente para temas fiscales. Por una parte, ustedes entienden que existe una contabilidad financiera que se rige por las normas, y ya se los voy a explicar en todo caso. En estos días les voy a hacer una presentación de lo que son las IFRS, que son las normas que decía internacionales de contabilidad de cómo voy a contabilizar las operaciones, y también tengo estas normas internacionales de información financiera de cómo voy a hacer la presentación de los estados financieros, esos estados financieros que les mencioné. Ya, porque eso ya está normado, ya se sabe exactamente cómo deben ser presentados. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que se hace para efectos tributarios, porque todos los países tienen sistemas tributarios diferentes, tasas impositivas diferentes, impuestos diferentes para distintos tipos de cosas. Aquí tenemos el impuesto al tabaco, a lo mejor el impuesto al licor, el impuesto a no sé qué cosa. En otros países a lo mejor ya tienen el impuesto a la marihuana, tienen el impuesto al, no sé, al lujo, tienen el impuesto, aquí también existe un impuesto al lujo. El impuesto a la renta, ya, el impuesto al IVA, pero el impuesto al IVA en todos los países son diferentes, ¿ya? Y por lo tanto se van a encontrar que los sistemas tributarios son diferentes. Y independiente del país donde uno se encuentre, te vas a dar cuenta que, por una parte, existe una contabilidad financiera, ¿ya?, que está entregada para el inversionista o para los inversionistas, pero por otra parte el Estado, ya, para cobrar sus tributos, pide determinado tipo de ajustes o adaptaciones, ¿ya? Por ejemplo, desde el punto de vista tributario hay gastos que no los acepta dentro de lo que la contabilidad tradicional puede aceptar. Por ejemplo, para una empresa, el gasto de los vehículos, los gerentes, es totalmente aceptado y necesario, ¿ya? El gasto, a lo mejor, que los gerentes compren mercadería en los supermercados, para ellos es un gasto necesario, digamos, y también es marginal, así que también lo contemplan como gastos,
¿ya? Porque son las políticas de la empresa y cada empresa tiene sus propias políticas, digamos, o reglamentos internos por los cuales se regula, o por los acuerdos contractuales que tiene con los distintos ejecutivos. Pero desde el punto de vista tributario hay gastos que dicen no, esos no son gastos aceptados y nosotros los rechazamos y por lo tanto usted tiene que pagar sobre otro monto de utilidades sus impuestos. Entonces ahí surge una contabilidad de tipo tributario. No sé si me explico bien, porque hay cosas que el Estado puede aceptar y hay cosas que no acepta, independiente que financieramente sean aceptados y naturalmente que dentro de las prácticas esté bien. Pero cada país tiene sus propias normativas de tipo tributario, entonces la contabilidad tiene que hacer un paralelo, ¿ya?, para llevar también una contabilidad de tipo tributario o los ajustes pertinentes al momento que haya que pagar los impuestos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a eso le llamamos una contabilidad fiscal o tributaria para responder lo que son los criterios fiscales naturalmente establecidos en la ley, y esos criterios fiscales van cambiando periodo a periodo por los cambios de gobierno que existen. Hay algunos gobiernos que son más proclives a subir los impuestos a las empresas, ¿ya? Y hay otros gobiernos más proclives al empresariado, naturalmente, que lo que pretenden es decir que los impuestos tienen que ser bajados porque si no las empresas se tornan poco competitivas, si tienen una carga impositiva muy alta. Y por lo tanto tienden a bajar la carga impositiva de los impuestos y las empresas pagan menos impuestos, entonces generan más riqueza y supuestamente esa riqueza la tienen que invertir nuevamente en su crecimiento, digamos, o generar más puestos de trabajo. Bueno, esa es la teoría. Entonces, ahí siempre hay una pugna entre Estado, que desea recaudar impuestos, y por otra parte las empresas que desean que les rebajen los impuestos, porque siempre el empresario lo que menos quiere es pagar impuestos, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta en los países como Estados Unidos, las empresas que operan en Estados Unidos tienen unas tasas de impuestos altísimas, y si tú dejas de pagar un impuesto, las penas del infierno, las multas son gigantescas. Y ahí también se van a encontrar una serie de artistas, qué sé yo, personas famosas, que en algún minuto también se ven involucradas, digamos, por investigaciones de fraude o no pago de impuestos, que es bastante cuestionado. Ya. Y también se van a encontrar con multimillonarios que jamás en su vida han pagado un impuesto, en Estados Unidos también. ¿Ya? Una de las cosas que le criticaban a Donald Trump. Pero bueno, las leyes también permiten ese tipo de situaciones, atendiendo, digamos, a distintos factores o elementos que estén involucrados, digamos. Así que también deben entender que existe entonces contabilidades de tipo tributario en ese aspecto, ¿ya? Una contabilidad de gestión, naturalmente, para permitir a los administradores, digamos, o a la empresa ir cumpliendo con sus objetivos de tipo estratégico. Recuerden que las empresas, en este sentido, en su crecimiento son altamente competitivos, entonces ellos tienen que ir definiendo algún tipo de estrategias y poder monitorear esa estrategia, digamos, a través de algún tipo de indicador de gestión, naturalmente que les permita ir mejorando la gestión a través de esos indicadores. Ustedes se van a encontrar lo que se denominan los indicadores claves de gestión, o los KPI, ¿ya? Indicadores claves de gestión en denominación inglesa, digamos, en el sentido de que periódicamente entonces se van colocando algunos indicadores que permiten controlar a la organización. Y hay herramientas como el Balance Scorecard que en algún minuto se pasan en algunas asignaturas, que son naturalmente indicadores para ir evaluando el desempeño de la organización, ¿ya? Y hay muchos sistemas como el SAP, por ejemplo, que es SAP Business One, que es el software número 1 a nivel mundial, digamos, para administrar empresas, que son sistemas ERP, que controlan toda la organización. Y una persona, un dueño de una empresa, simplemente a través de su celular o de su tablet o de su computador, ya, que está en Miami tomando sol o está en cualquier isla mediterránea, digamos, tomando sus vacaciones, simplemente mira su computador y ve los indicadores clave de gestión con rojo, amarillo, verde,
y puedo ir asociando y el PECA llama por teléfono, oye, ¿sabes que se cayeron las ventas un 20%? ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces también se van a encontrar con que la contabilidad permite a la organización, a los administradores, ir teniendo, sin necesidad de tener acceso a toda la información, ¿ya? Ver si se cumplieron las metas de venta de este mes, ¿ya? Cuánto vamos caído con respecto a lo presupuestado anualmente, etcétera, o mes por mes, y ahí se van sacando los distintos indicadores, ¿ya? Para la gestión de los administradores. Entonces, también resulta interesante desde esa perspectiva cómo la contabilidad se tiene que adaptar para que quienes administran puedan ir dando cumplimiento a sus objetivos estratégicos. Pero también, aparte de los objetivos o los indicadores clave de desempeño propios de la empresa también se tiene que comparar con los indicadores claves de desempeño de la industria, ¿ya? Y ahí están los KGI. Entonces, se van a comparar los KPI con los KGI, digamos, en el sentido de cómo está la empresa versus cómo está la industria. Porque a lo mejor mis indicadores para mí pueden estar fabulosos, pero si los comparo con los de indicadores que tiene la industria, naturalmente que ahí puedo estar muy lejos de la industria. Entonces, naturalmente que tengo que ser capaz también de compararme para ser competitivo con la industria y siempre estar a la par, ¿ya? En el caso de los supermercados, por ejemplo, a ellos les interesa siempre estar ahí compitiendo, cómo está la competencia, etcétera, y siempre están ahí a la par. Las farmacias en algún minuto también, digamos, salvo que después se hicieron una colusión, digamos, para efectos de no seguir compitiendo y fijar precios estándares donde todos ganaban, ¿ya? Precios banda, que fue el escándalo que en algún minuto se dio. Pero bueno, la contabilidad está al servicio, se supone que está al buen servicio de la gente, ¿ya? Para el beneficio de la sociedad. Esa es la idea. Y por eso que también existen leyes antimonopolio, ¿ya? Esa ley antimonopólica lo que pretende es simplemente que no exista derivado, digamos, de la competencia, porque en la competencia tú te vas comiendo la competencia, le vas comprando al negocio, etcétera, lo haces quebrar, bajas tus precios, digamos, hasta que ya la competencia no resiste, quiebra, y ahí yo subo los precios a donde yo quiero, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando ya es una sola empresa la que está dominando el mercado, se habla de monopolio, digamos, porque tú tenés todas las operaciones controladas acá, por lo tanto tú no eres competencia para nadie. Bueno, existe eso también, por si acaso, ¿ya? Hizo tan bien su gestión que todo el resto quedó en el camino, así no hay vuelta. Entonces también a veces eso es bueno por una parte, pero en su gran mayoría es malo, digamos, porque cuando tú tienes una sola persona o un solo ente económico que controla una actividad productiva, pueden manejar los precios a su antojo, digamos, porque en realidad, bueno, si no te gusta mi precio, ve tú dónde lo compras y qué te queda en el mercado internacional, y a lo mejor traer los productos desde fuera te resulta mucho más caro. Pero bueno, ahí cada uno ve en ese sentido cuáles son las reglas que rigen el mercado, ¿ya? Así que es interesante esa parte, por eso le decía, ¿ya? La contabilidad administrativa, gerencial también, naturalmente, para la toma de decisiones de la organización, para poder cumplir los objetivos y metas, ¿ya? En ese sentido, el gerente o los gerentes de la empresa no tienen que esperar que el contador le prepare, por ejemplo, los estados financieros a fin de mes, porque yo no puedo estar esperando a fin de mes para saber si este mes estuvo bien o estuvo mal, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas informáticos también, de alguna forma, se van adaptando, ¿ya? Y los gerentes piden determinado tipo de aplicaciones para saber, por ejemplo, cuáles son las compras. Entonces, lo que es, le colocan un algoritmo detrás, digamos, a la base de datos de dónde están todas las compras, para que él tenga la información minuto a minuto, día a día. En la medida que van ingresando la información, él va teniendo la información actualizada. Entonces, simplemente se le da la orden a la organización de que toda la información que se vaya generando sea digitada a la brevedad posible en los sistemas. Y el gerente así, o los gerentes, tienen su información actualizada en su sistema. Entonces ellos simplemente aplican una tecla y en su sistemita, ya en su pantalla, y dicen, ya, quiero ver las ventas de hoy día, quiero ver las ventas o las compras de ayer, ya, y van apretando sus opciones, y naturalmente ellos tienen de alguna forma una contabilidad general, o sea, una contabilidad gerencial, digamos, administrativa, para efectos de tener una mejor gestión también en ese sentido, ¿ya?
Muchas veces esto se va complementando, la contabilidad de gestión con la contabilidad gerencial, etc. Pero porque así es la dinámica, digamos, que existe en el mercado. Después, la contabilidad de costos, que ya se la había explicado delante, digamos, que dice relación de qué manera las empresas controlan los costos de sus distintas líneas de producción o de los distintos servicios que entrega. Por ejemplo, un banco entrega distintos tipos de servicios y naturalmente le va cobrando esos servicios a los clientes, ¿ya? Se le coloca un precio, naturalmente, y los clientes que van adquiriendo esos servicios tienen que ir pagando esos servicios como lo estiman conveniente, digamos. O los seguros, imagínense en el tema de los seguros. ¿Ya? Un seguro de vida, un seguro de incendio, un seguro de accidente, un seguro de hay 20.000 tipos de seguros, y cada seguro normalmente tiene sus costos de lo que le cuestan a la empresa, digamos, y cuánto tiene que cobrarle a los clientes, digamos. Entonces, en ese sentido, ellos apuestan a la ley de probabilidades, tienen probabilidades de todo, ¿ya? ¿Qué probabilidad tiene una persona que se compra una moto de chocar en el primer año, o en los primeros 6 meses, en el primer año, ¿ya? Y por tiempo más encima? Entonces, ¿qué probabilidad tiene de morirse? Y hacen todos los cálculos, cuántas personas se compran motos al año, ¿ya? Tantas personas, entonces vienen, sacan sus probabilidades, qué sé yo, mira, no sé, 30.000 personas que se compraron motos, 500 se mataron, ¿no? Entonces empiezan a hacer los cálculos, bueno, cuánto podríamos cobrar, etcétera, sumamos todo lo que estamos cobrando en póliza de seguro, y ahí empiezan a jugar la apuesta, ¿ya? Entonces empiezan a definir sus costos, digamos, para cada tipo de seguro, ¿ya? Entonces existe como les digo, una contabilidad de costos que lo que pretende es saber cuánto cuesta, por ejemplo, un celular, cuánto cuesta fabricar una determinada taza, ¿ya? Cuánto cuesta fabricar una impresora, cuál es el costo de una lámpara. Entonces, se empieza a manejar eso y se empiezan a construir los costos. Como les decía, principalmente el costo de cualquier producto o bien está formado por materias primas, ¿ya? Y las materias primas son la base de lo que está constituido el bien. Por ejemplo, si yo tengo un escritorio de madera, la madera es el material que estoy utilizando, ¿ya? Mano de obra, la persona o los trabajadores, digamos, que que están destinados en la línea de producción a hacer los cortes de las máquinas, o sea, los cortes de la madera, etcétera, las dimensiones, habrá otro que lo atornille, que lo pegue con pegamento, etcétera, o habrá un robot que haga ese tipo de cosas, naturalmente de tal forma de ir haciendo la mayor cantidad de productos con el mínimo de recursos posibles, ¿ya? Entonces maximizan la utilización de los recursos, ya sea materiales, cuántas personas están trabajando, si tenemos 2 personas y puede trabajar una, dejamos a una, etcétera, y así vamos costeando en mano de obra, materiales, y después lo que me cuesta, digamos, lo que quiero decir que hay unos costos indirectos de fabricación que se denominan CIFs también. Y esos costos indirectos de fabricación también forman parte de los costos del producto. Por ejemplo, la electricidad que utilicé en las máquinas que tenían el corte, los pegamentos, los barnices que estuve utilizando, las tuercas, los tornillos, etc. También hay unos costos que están ahí asociados. Pero también vamos a encontrar mano de obra indirecta. El gerente de la fábrica, ¿de qué forma su sueldo lo distribuye en toda la producción? Bueno, vamos a tener que ver cuántos escritorios fabricamos, cuántas sillas fabricamos, cuántos estantes fabricamos, etc. Y de acuerdo a las cantidades, etcétera, volúmenes, yo puedo asignar un porcentaje del sueldo del gerente a cada uno de los productos, lo que se llama un prorrateo o una distribución de su costo. Entonces, tomo, si el gerente gana 3 millones de pesos, tomo ya una distribución en cuanto a un porcentaje según las líneas de producción y la cantidad producida y lo divido, ¿ya? Entonces, a lo mejor a un escritorio le corresponden 10 pesos al sueldo del gerente, porque fabriqué 1 millón de escritorios. ¿Me entienden? Entonces nos vamos a encontrar con algunos costos indirectos de fabricación. A lo mejor los tornillos, ya yo digo, bueno, ¿cuánto me cuestan el kilo de tornillo? ¿Ya? ¿Cuántos kilos usamos de tornillo en estas producciones? Mira, usamos 5 cajas y que pesan tanto. Entonces, ¿cuánto nos costaron esas cajas? Y eso lo voy asignando también a los costos de los productos. Entonces, estamos construyendo el costo de los productos en ese sentido. ¿Ya? Nos vamos a encontrar, como te digo, materia prima a lo mejor directa, ¿ya? Y ahí viene una serie de conceptos que es lo que ve la contabilidad de costos, ¿ya?
si en algún minuto veo que mis costos son muy altos y no puedo marginar como yo quiero, porque a mí me interesa tener siempre un 30% de utilidades sobre cada producto que vendo, ¿ya? Es decir, si el producto me cuesta 100, ¿ya? 100.000 pesos fabricar un escritorio, yo le quiero agregar 30.000 de utilidad. De tal forma que si vendo 10.000 escritorios, voy a tener el equivalente, naturalmente, de 30.000 por cada uno que vendí y asunto arreglado. ¿Ya? Entonces, ahí sí voy marginando. Oye, pero la competencia está vendiendo esos escritorios a lo mejor en 110. Bueno, veamos si podemos bajarnos 10 también nosotros. Ya, como yo tengo un margen de 30, si me puedo bajar 10, gano 20. Hagamos las proyecciones, ya, igual, vamos con el tema. ¿Ya? Entonces les permite, a través de la contabilidad de costo, ir viendo eso. Ahora, si veo que mis costos son muy altos, naturalmente tengo que ver alternativas. ¿Ya? Mira, estamos comprando madera de tal calidad, ahora vamos a empezar a comprar una madera que sea de menor calidad y que me cuesta más barata, de tal forma de ser más competitivo. ¿Ya? Y ahí hay que ver también, no sacrificar mucho la calidad, porque si no nos dejan de comprar. Entonces ahí empezamos a ver los distintos tipos de productos, etcétera, y ahí está la gente que va a ver las calidades y empiezan a hacer sus negociaciones. ¿Ya? En este sentido siempre tiene que haber un equilibrio entre el costo, la calidad y lo que se va a marginar para que la empresa sea competitiva y se mantenga en el tiempo y genere las utilidades que ellos quieran. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la contabilidad de costo. ¿Se entiende? Ya, jóvenes. Las contabilidades por actividad, como les decía, hay unos sistemas de costeo que me permiten justamente contabilizar por cada una de las actividades productivas de la empresa y así mejorar. También se habló de una contabilidad forense que dice para investigar temas, o más bien de tipo legal, digamos, en el sentido de cuando uno tiene que hacer una investigación criminal, por ejemplo, por fraude o irregularidad, se hace una contabilidad forense. ¿Ya? Y se contrata a especialistas que van a investigar un determinado tipo de fraude dentro de una organización. También existe la contabilidad de ese tipo, digamos, para determinar cuál es el monto defraudado, ¿ya? O el monte del fraude cometido, digamos. ¿Ya? La contabilidad pública, naturalmente, para toda la entidad del Estado, llámese gobierno, llámese ministerio, llámese alcaldía, llámese, etcétera, ¿ya? Una contabilidad presupuestaria cuando uno anticipadamente, en el mes de enero, dice nuestro presupuesto para este año es tal, ya, tal cantidad. Presupuestamos en ventas tal cantidad, en gastos de agua tal cantidad, y se distribuye, ¿ya? Esos presupuestos se hacen en base, por ejemplo, en los estudios de los últimos 3 años, 5 años, cuánto hemos gastado en cada uno de los ítems, y los proyectamos para este año. ¿De acuerdo? Mira, hace 3 años que estamos gastando tanto. Nuestros ingresos han ido creciendo un 3%, por lo tanto los ingresos de este año o las ventas van a crecer un 3%. Y hacemos la proyección y después vamos comparando lo que vamos teniendo mensualmente con nuestra proyección que teníamos. Entonces se habla de una contabilidad presupuestaria porque permite controlar de mejor forma, digamos, el cumplimiento de los presupuestos y también de las metas proyectadas de ventas o de utilidades también. ¿Ya? Y eso básicamente lo que les puedo decir, que no sé si aquí dejo de compartir esta parte, digamos, y con eso cierro la clase de hoy día. Mis disculpas, me pasé 10 minutos, así que quedamos hasta acá. Espero que me hayan entendido cuáles son las finalidades y por qué existen distintos tipos de contabilidades, digamos, porque también hay que cubrir distintos tipos de necesidades, ¿ya? Entonces, la contabilidad se ha tenido que ir adaptando según las necesidades de los usuarios. ¿Ya? Con eso dejo mi clase, jóvenes, y disculpen, me faltó pasar la lista. ¿Quién más llegó? Tengo a Alan. Alan, bienvenido. ¿Ya? En ese sentido. ¿Quién más? David Pacheco está. David Pacheco. No sé, David Pacheco está. No. Vale, Pablo Plaza. Pablo Plaza está. Valentina Jara, ¿estás o no? Sí, profe, acá estoy. Bienvenida entonces, Jorge Cheñique. No, me parece que no. Y Patricia Cruces vino. Me parece que no. Ya, jóvenes. ¿Estamos bien entonces? Profe, ¿no me nombró a mí? A ver. David Olmedo. Te había pasado lista cuando había ingresado, así que... Ah, ya, profe. Oye, ¿Yo igual estoy presente o no, profe? ¿Quién? Noemí Araya.
Y Noemí. ¿Ah? Sí. Ya, gracias, profe. Oye, jóvenes, por favor, hay un foro abierto para que lo respondan y hay una tarea también que les subí de las preguntas para que puedan subir un archivo Word. ¿Ya? Así que con eso nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y saludos. Chao, Ya, profe, profe, cuídense, chao, que esté que bien. esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, Profe, profesor. Sí. Chao, chao. profe, sí, profe, esa tarea que acaba de mencionar corresponde a la semana pasada, que no pude ingresar lamentablemente, o a una tarea nueva. No, el foro lo amplié. ¿Ya? El foro que Ya, y la tarea es una tarea nueva que son 9 preguntas que hay que responder. ya. ¿Y la semana anterior dio alguna tarea para esta semana, profe? La semana pasada sí. ¿Habrá alguna tarea pendiente? Que tampoco he podido ingresar a la U virtual y mandé correo y todo, creo que lo solucionaban esta semana. Pero Perfecto, ya, mira. Déjame chequearlo si es que tienes algo pendiente y si no, súbemelo con con esta semana. Me subes 2 archivos para que me entiendas. ya, acá. ¿Ya? Ya le mando un correo si es que no entiendo o no veo algo. Correcto. A ver, déjame mirar si tengo el sistema abierto. Ya. A ver, estaría. La semana pasada tenía un cuestionario. Déjame habilitar de inmediato el cuestionario. Dame un segundo. No hiciste el cuestionario, ¿verdad? No, profe, si no podía meterme a U virtual. Perfecto. Eso me lo reparaban ahora esta semana, se supone. Entonces, por eso quería preguntar si es que hay algo pendiente para poder subirlo. Editar, ajustes. Dame un segundito a ver si. Temporización. Estamos, dice, asesorar el 17 de abril. Déjame habilitarlo hasta el. ¿Estamos a 20? Ya, hasta el 25. ¿Ya? El cuestionario Ok, hasta el 25, entonces. ¿Estamos? gracias. Ya, profe. Cuídate. Chao, chao. Gracias, igual que usted. Chao, chao.